Gracias, Pilar. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Más que Noticias. Como saben, el día de hoy Fiorella Nolasco está encabezando una marcha para exigir justicia y contra la impunidad. Ella precisamente ha pedido 25 años de pena para los asesinos de su padre, pero ella asegura que esto no va a terminar con la corrupción en Ancash. ¿Usted qué propondría para frenar a la corrupción en esa región? Escríbanos @atv_más, @fiosifuen, que es mi cuenta personal, y @más que noticias. Vamos a esperar todas sus respuestas y les vamos a dar lectura al finalizar el programa. Pero tenemos mucha más información. ¿Qué les parece si iniciamos de inmediato con nuestros titulares? Presidente Ollantumala exhortó al Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría a no retroceder en la lucha contra la corrupción. Anunció mega operativos en regiones por este tema. Presidente Humala dijo esperar que en la elección de los miembros al Tribunal Constitucional prevalezca la carrera de respeto y la vida de conducta de los candidatos. Fiorella Nolasco rechazó que esté siendo utilizada por el gobierno o algún partido político. La hija del ex consejero regional de Ancash, Ezequiel Nolasco, encabeza en Lima una movilización hacia Palacio de Justicia. Congresista Sergio Tejada negó que el gobierno tenga algún candidato para el Tribunal Constitucional y rechazó las críticas del APRA para la próxima elección. En su séptimo día de huelga, los médicos de los hospitales Arzobispo Loaiza y San Bartolomé atienden a sus pacientes en carpas. El servicio al interior del centro es parcial. Sismo de 4,2 grados se sintió esta mañana en la ciudad de Tacna. Epicentro se ubicó a 20 kilómetros de profundidad en el mar. Bien, y vamos a empezar esta edición con información en vivo. Nos vamos hasta el Congreso de la República con nuestro compañero Igor Malca. Igor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fiorella. ¿Qué tal? Un nuevo episodio en esta batalla de firmas que mantienen los partidarios y detractores de la Unión Civil. Esta vez es un grupo de apristas que han venido a manifestar su respaldo en contra de esta iniciativa promovida, como se sabe, por Carlos Bruce. Julio Rosas es el que recibe estas rúbricas. Vamos a escuchar. Las instituciones han reconocido como base y fundamento de la sociedad y el Estado peruano. Digo esto porque la defensa y protección de la familia trascienden los tintes, los colores y toda política partidaria. La defensa y protección de la familia trasciende todo tipo de confesión religiosa. Aún quienes no creen en Dios respetan lo natural. Y todos sabemos que la familia es reconocida por nuestra Constitución como base y fundamento de la sociedad y el Estado peruano. En ese sentido, es un honor dar la bienvenida al pueblo aprista al Congreso de la República para que pueda participar esta mañana expresando su defensa de la familia peruana. Voy a dejar los micrófonos al señor Miguel del Castillo. Entonces, Fiorella, Miguel del Castillo, hijo de Jorge del Castillo, que ha traído estas firmas. Muy buenas tardes. Gracias. A nombre de los militantes y simpatizantes del partido aprista, en pleno uso de nuestra libertad de manifestar nuestra posición referente al proyecto de la Unión Civil, realizamos un foro el día 13 de mayo, encabezado por el señor Jorge del Castillo Gálvez, y emitimos un comunicado, el cual será leído en este momento. Buenas tardes. Comunicado sobre el proyecto de ley de la Unión Civil no matrimonial. Los militantes y simpatizantes del Partido Aprista Peruano suscribimos este comunicado en ejercicio estricto de nuestra libertad de expresión.
1. Creemos firmemente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todos los peruanos sin excepción e invocamos a las autoridades pertinentes y en especial al Congreso de la República a implementar los mecanismos que permitan otorgar los derechos reclamados por la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, en adelante la comunidad LGBT, referidos a sus asuntos de derechos patrimoniales y o de beneficios sociales. 2. Rechazamos toda muestra de agresión física o verbal, así como cualquier tipo de intolerancia contra la oposición y opiniones de sectores radicales que defienden la unión civil, así como de quienes la rechazan. Creemos en que el diálogo alturado puede permitir que este asunto sea tratado y abordado en su real dimensión, dentro de los límites morales y constitucionales. 3. Recordamos que el Partido Aprista Peruano, en sus 90 años de vida política, siempre fue defensor de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todos los peruanos, siendo víctima por ello de persecuciones implacables contra sus militantes y simpatizantes por largos años. 4. Del mismo modo, rechazamos cualquier tipo de creación de instituciones paralelas al matrimonio que contravengan el espíritu y definición de la familia como lo reconoce nuestra Constitución política. 5. Finalmente, expresamos nuestro respaldo a que este asunto sea llevado a una decisión directa por el pueblo a través del mecanismo democrático y constitucional del referéndum, a fin de que sea la propia nación peruana la que exprese mediante su participación directa y su voto libre, voluntario y secreto la aprobación e inserción de esta nueva institución denominada Unión Civil No Matrimonial en Perú. Conscientes de que existe una agenda social más amplia y pendiente que necesita toda la atención de la sociedad civil organizada, instituciones, partidos políticos y Estado, creemos que este asunto debe ser derivado en este cauce democrático a la brevedad posible a fin de concentrarnos en otros problemas como la desnutrición infantil, la extrema pobreza, el analfabetismo, entre otros. Lima, 20 de mayo del 2014. Sí, gracias, Eric. Efectivamente, un día como hoy celebramos que el Partido Aprista Peruano en 1945 salió de la clandestinidad. Yo creo que es muy importante en este momento hacer uso libre de nuestra opinión y de nuestra posición. En el foro participaron más de 20 dirigentes nacionales. Estamos buscando las firmas de por lo menos 50.000 militantes del partido. El día de hoy le hemos traído, congresista, el apoyo ya de 7.823 militantes y simpatizantes del Partido Aprista Peruano de todo el Perú, encabezados por Jorge del Castillo Gálvez, a favor de la familia, en contra de la unión civil, pero a favor de los derechos civiles de todos los peruanos, porque no debe haber discriminación con nadie. Los temas importantes del Perú son la seguridad, la educación. Nadie habla de violencia contra la mujer. Ha subido 2% la desnutrición en las zonas rurales. La pobreza en 3 años de gobierno ha simplemente bajado 4%. Más de los 50 de los actores, el 50% de los actores de los feminicidios están libres en las calles. Entonces, ¿cuál es la verdadera agenda que se debe tratar? Si hubiera voluntad en este momento de los que están a favor de la unión civil, que se forme en este momento la mesa de trabajo para que se hable sobre el patrimonio y los beneficios sociales. Pero acá se quiere otra cosa. La unión civil es nada más que un matrimonio encubierto. Entonces, yo les hablo a ustedes, señores periodistas, y a la comunidad en general, que reflexionemos, que el Congreso de la República está para lograr consensos, no para enfrentar a peruanos. Otra cosa que les quería decir es que el 37% de mujeres son víctimas de violencia, y esa violencia contra las mujeres le genera, según un estudio de la Universidad San Martín de Porres, 6.700 millones de dólares en pérdidas al año al Estado peruano. Entonces, estamos hablando de una cosa y de repente esto sirve de cortina de humo para algunos que quieren tapar el sol con un dedo.
Y no se puede tapar la pobreza con un dedo, no se puede tapar la necesidad del pueblo con un dedo. ¿Qué están esperando? Que vengan los sin agua, que vengan los sin luz, que vengan los que no tienen educación, los que no pueden protestar para poder exigir sus derechos. No, señores, derechos civiles para todos los peruanos ya. Por favor, les quiero presentar al compañero César Aranguren, dirigente de la Juventud Aprista Peruana, para que les pueda dirigir unas palabras. Bueno, queridos periodistas, acá venimos... Bien, en cualquier momento vamos a regresar con mayor información del Congreso. Como ustedes han escuchado, la militancia aprista encabezada por Miguel del Castillo, hijo del ex congresista Jorge del Castillo, ha presentado 7.800 rúbricas en contra de la Unión Civil. Tal vez sería bueno un poco desenmarcar las opiniones de partidos políticos, porque al parecer al interior del partido aprista hay personas a favor y hay personas en contra. Tal vez sería bueno que cada uno salga y a título personal, con nombre y apellido, digan si están a favor o en contra para evitar todas estas confusiones. En principio, entonces, parte de la militancia aprista habría presentado estas 7.800 rúbricas en contra de la Unión Civil. Ellos dicen que están en contra de la Unión Civil, a favor de la familia y a favor de los derechos civiles para todos los peruanos. Vamos a ver cómo continúan estas reacciones en torno a este tema. Pero ahora vamos a contarles que el presidente Ollanta exhortó al Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría a no retroceder en la lucha contra la corrupción. Asimismo, instó a la ciudadanía a contribuir en la lucha contra este flagelo. Exhortar al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, que está haciendo un buen trabajo, a que no retrocedamos y que sigamos avanzando en la lucha contra la corrupción, instar a que los diferentes gobiernos subnacionales, sean municipales o gobiernos regionales, ejecuten las obras con transparencia, que luchemos contra el enquistamiento de organizaciones criminales que se puedan dar en las diferentes regiones del país y que tengamos cuidado que en época de campaña se pueda mezclar lo que es el interés público de inversiones con lo que es campaña. Es fundamental ahora ahondar más en este tema de la lucha contra la corrupción a nivel nacional, ayudar a las diferentes regiones a sacudirse de la corrupción, de tal manera que tengamos nosotros una eficiencia de los gastos de los fondos públicos. Asimismo, el presidente anunció la paralización de megaoperativos para la lucha contra la inseguridad ciudadana. En democracia y en Estado de Derecho se puede luchar contra la corrupción y esto es algo positivo porque estamos permitiendo la coordinación dentro del marco de la Constitución y el Estado de Derecho para defendernos frente al mal uso de fondos públicos, particularmente cuando estamos ya en épocas de campaña electoral a nivel regional y municipal. Hemos estado haciendo los megaoperativos, hemos creado una fuerza de intervención rápida, la cual nos permite constituirla como un instrumento que permite intervenir en diferentes áreas del país, participar y fortalecer la seguridad local de una región, de un municipio y luchar en esas regiones contra la inseguridad ciudadana. Hemos estado en Ica, hemos estado en Ancash, hemos estado en Tumbes y vamos a estar haciendo estos mega operativos en las diferentes regiones del país para fortalecer la lucha contra la inseguridad. Les contamos ahora que Fiorella Nolasco encabeza una movilización en las calles de Lima con el objetivo de exigir cadena perpetua para que los que resulten responsables de la muerte de su padre, el ex consejero regional de Ancash, y por las presuntas irregularidades en esa región. La marcha partió desde la Plaza San Martín a las 11:30 de la mañana y se dirige a Palacio de Justicia. El congresista Modesto Julca se sumó a esta movilización. Se tiene previsto que también se realice un plantón en los exteriores de la DIRINCRI, donde se encuentran detenidos los involucrados en estos casos. En diálogo con ATV+, Fiorella Nolasco rechazó que esté siendo utilizada por el gobierno o algún partido político. Aseguró que su constante protesta solo busca hacer justicia por la muerte de su hermano y su padre, el ex consejero regional de Ancash, Ezequiel Nolasco. Bueno, a mí nadie me está utilizando, yo quiero que entiendan, yo estoy aquí porque
He perdido un hermano, estoy como hermana, estoy como hija y estoy como parte del pueblo de Ancash. No me estoy dejando manejar por nadie, porque los actos que yo estoy haciendo, estoy pidiendo a la población que me acompañe, le estoy pidiendo a la gente, al pueblo del Perú que me acompañen, que me apoyen. No estoy diciendo, ¿saben qué? Grupo político, venga para acá, o le estoy haciendo caso a ellos. No, yo estoy actuando y estoy convocando a todos, por general, como parte del pueblo, no como parte de un partido o qué sé yo. No, eso es totalmente falso. Yo creo que tratan de confundir a las personas para hacer creer tal vez de que yo me estoy dejando influenciar por políticos, ¿no? Bien, y recuerda que sobre ese tema va nuestra pregunta en el Twitter. Fiorella Nolasco ha dicho que 25 años de prisión para los asesinos de su padre no son suficientes para contrarrestar toda la corrupción que se vive en Ancash. ¿Usted qué propone para frenar la corrupción en esa región? Estamos esperando todas sus respuestas. Mientras tanto, les contamos que esta mañana el congresista Javier Velázquez Quején advirtió que el gobierno estaría utilizando a Fiorella Nolasco para desvirtuar una posible relación con César Álvarez. En diálogo con la prensa descartó que durante el segundo gobierno de Alan García hayan existido vínculos con actos de corrupción del presidente regional de Ancash. Pensar que se esté utilizando a esta joven, porque yo vi el reportaje y vi que le dieron algo que lea. Y lo que sí estoy en condiciones de decirle es que categóricamente que todo lo que dijo la señorita Nolasco es absolutamente falso. Absolutamente falso. O sea, yo veo que hay toda una corriente de parte del gobierno de tirar las cosas por otro lado para que evite que se pueda ver las extensiones que tuvo esta organización a Palacio de Gobierno. Ahora resulta que el empresario periodístico que ha sido brazo derecho del señor Humala y que también ha sido brazo derecho del señor César Álvarez, dice que él pone las manos al fuego por el señor César Álvarez. Entonces, ¿de qué estamos? El señor César Álvarez está preso y el que pone las manos al fuego está incólume. Arana no tiene nada que ver entonces con un vínculo con César Álvarez. Lo ha descartado ayer con una carta notarial, lo ha descartado. Todo lo que se ha dicho el domingo es absolutamente falso. El presidente regional de Ancash, César Álvarez, continúa detenido en la Dirincri, hasta donde acudieron ayer su esposa y su hermano. Tenemos imágenes exclusivas en el siguiente informe. Con los brazos abiertos se resigna que un policía lo revise de pies a cabeza. Incluso le quitan hasta las zapatillas. Estas son imágenes exclusivas del intenso registro al que fue sometido César Álvarez, presidente regional de Ancash, el pasado viernes a su llegada a la Dirección de Investigación Criminal. 18 horas. Pregunta en agua fiscal. Usted consulta conmigo si tiene que declarar. ¿Correcto? ¿Ya? Y si yo le digo que usted no declara, no declara. Es un derecho. Llevaba consigo varias recetas médicas y estas medicinas para el oído. Aparte de sus documentos y dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, llevaba esta estampilla religiosa y una Biblia de bolsillo. En la Dirincri fue sometido a exámenes médicos de rutina. El fin de semana recibió la visita de su esposa, quien lanzó un mensaje a Fiorella Nolasco, hija del asesinado ex consejero regional Ezequiel Nolasco. Ahora ella dice, no me toquen. Tocarla a ella no, pero ella sí puede tocar a mi esposo, ella sí puede tocar a mis hijos. No, no se lo permito. El hermano de César Álvarez también lo visitó. Yo sé que hay un juez justo acá y es Dios y Él va a velar por él. A Cristo lo hicieron igual y todavía lo crucificaron y lo mataron, ¿sí o no? ¿Y fue cierto todo lo que lo dijeron? La policía allanó este departamento amoblado ubicado en Miraflores. Trascendió que funcionaba como el centro de operaciones de Álvarez cuando se encontraba en Lima. Porque recién lo alquilado. Él no le gusta quedarse meramente en hotel, sí, no le gusta. Tiene un poco de temor. En estas otras imágenes captadas la madrugada del último sábado, vemos los momentos precisos en que efectivos sorprenden al alcalde de la provincia del Santa, Luis Arroyo Rojas, considerado brazo derecho de Álvarez, quien permanecía en una vivienda en Surco. ¿Me dejan vestirme en tu casa? Sí, entonces. Sí. También llegaron a la mencionada sede policial otros 9 detenidos, trasladados a Lima desde Ancash en un avión de la Fuerza Aérea, vistiendo chalecos antibalas y bajo el resguardo de varios agentes. Como se sabe, entre ellos hay periodistas, un suboficial de la policía, dirigentes de construcción civil y hasta presuntos delincuentes.
Lo cierto es que las pruebas contra Álvarez son cada vez más contundentes. Aunque la orden de detención preventiva contra él finaliza el próximo 30 de mayo, este plazo podría ampliarse. Florencio Román asumió oficialmente la presidencia regional de Ancash en reemplazo del detenido César Álvarez. Con 13 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, el Consejo Regional de Ancash aprobó designar a Román como la máxima autoridad de esta región. El ex vicepresidente de esta región informó que buscará que se levante el congelamiento de las cuentas de ese gobierno. Además, se le dio un plazo de 20 días para que realice el cambio de funcionarios. Bien, vamos a cambiar de tema. Como ustedes saben, hace algunos días el Consejo Nacional de la Magistratura ha admitido a trámite 2 denuncias contra el ex fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, y el actual Carlos Ramos Heredia. Precisamente estamos con Cruz Silva, abogada del área de Justicia Viva del IDL, para que nos dé mayores detalles. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿En qué consisten estas denuncias? Empecemos por la del ex fiscal José Peláez Bardales. Sí, a ver, nosotros recogimos información que salieron en los medios de comunicación respecto de 2 casos concretos. Primero, la elección por parte del doctor Peláez Bardales como fiscales provisionales en Ancash de 2 personas que están cercanas al gobierno regional. Una había 2 años antes de su elección iniciado su inscripción al partido político Cuenta Conmigo, que es de el doctor César Álvarez, y además también se había elegido como fiscal provisional a alguien que había trabajado dentro del gobierno regional como un auditor. Entonces, esta selección de fiscales provisionales cercanos a un gobierno regional que en algún momento iba a ser presuntamente investigado como lo está haciendo ahora, no era posible pues que los fiscales tengan esa cercanía, digamos, inadecuada, por decir lo mínimo. Esta selección se supone que tiene que hacerse con parámetros de garantía de independencia, imparcialidad y de ceros cuestionamientos. Al haberse elegido, nosotros estamos indicando al Consejo Nacional de Magistratura que el doctor Peláez Bardales no guardó ni ejerció debidamente su función de selección a fiscales provisionales a nivel nacional. Creemos que en el contexto que se está viviendo, donde sobre todo en Ancash se tiene una fuerte presencia de una presunta impunidad de parte del sistema de justicia, es importante que casos como este se esclarezcan, que el doctor Peláez pueda señalar bajo qué criterios y cuidados eligió finalmente a 2 personas que estaban relacionadas con el gobierno regional de Ancash. Esa es la primera denuncia que salió en su momento por Diario 16 y que nosotros como organización de la sociedad civil hemos presentado. A ver, si me permites un momento. ¿La denuncia fue presentada cuándo? Este año. Porque recién se ha admitido. Así es. Así es. ¿Qué respuesta hubo en el momento que ustedes presentan la primera vez que nosotros presentamos la denuncia, 2 consejeros de la Comisión Disciplinaria del Consejo Nacional de la Magistratura la descartaron, la declararon improcedente, indicando sobre todo que nosotros no tendríamos, digamos, la legitimidad para denunciar este tipo de hechos porque no seríamos los directamente afectados. Y en ese particular nosotros pensamos lo siguiente: ¿cómo un ciudadano de a pie, como 3 integrantes, por ejemplo, del Instituto de Defensa Legal, pueden aportar a su país si es que no pueden denunciar hechos que son de afectación de bienes públicos? Estamos hablando de imparcialidad en el ejercicio de la función fiscal, de la defensa de la independencia fiscal, entre otras cosas. Entonces, felizmente, hubieron 2 consejeros de lo que tenemos conocimiento que propusieron que este caso, por ser relevante y en el contexto que estamos viviendo, sean vistos por el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, la totalidad de sus 7 integrantes. Pero desde ese punto de vista, ¿quién debía entonces presentar la denuncia? En principio, de acuerdo a la aclaración o la interpretación del Consejo, son los directamente afectados. La pregunta es, en esta elección de 2 fiscales, ¿esos mismos fiscales que fueron nombrados se presentarían como afectados? Es ahí el vacío de la norma, en efecto, y la ilógica que presenta la argumentación del Consejo, ¿no? Ahora, hay otra denuncia también contra Así es. ¿Cuál es? Hay otra denuncia que involucra al doctor Peláez Bardales como al doctor Carlos Ramos Heredia, que es lo siguiente. El doctor Carlos Ramos Heredia fue elegido en el año 2011 como titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno. De acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, ese cargo tiene por duración 3 años improrrogable. Es así de claro, ¿ya? Se relaciona con temas de orden institucional, gestión, etc. El problema es que
ese periodo se le venció al doctor Carlos Ramos cuando todavía estaba en esa oficina en febrero de este año. El doctor Carlos Ramos fue elegido fiscal de la Nación hace unas semanas. ¿Por qué se prorrogó su estadía en esa oficina? La sola prórroga es una vulneración de la más importante norma de la institucionalidad en el Ministerio Público. Y ha sido violada, nosotros consideramos así, por quien ahora es el máximo representante del Ministerio Público. Entonces, la denuncia es ante el Consejo Nacional de Magistratura que el doctor Carlos Ramos, al permanecer en ese cargo fuera del plazo que le da la ley, está vulnerando su propia ley, y el doctor Peláez Bardales también tiene responsabilidad porque él, como fiscal de la Nación de entonces, debió haber convocado a Junta de Fiscales Supremos para elegir inmediatamente y dentro del plazo respectivo al nuevo representante de esa fiscalía. ¿Y cuál es la sospecha? ¿Por qué se habría quedado? Porque uno podría decir, bueno, ha habido dejadez, no ha habido interés y simplemente no se eligió a otra persona. Mira, recuerda... O sea, se levantan muchas suspicacias, ¿no? Recuerda que el escenario anterior a esta elección o a este vencimiento del plazo era la elección de representante de la Fiscalía al Jurado Nacional de Elecciones. Sucedió la renuncia de la doctora Echaiz. Sucedió el intento de renuncia del doctor Chávarri, que al final fue el que está como representante de la Fiscalía en el jurado. Y sucedieron presuntas irregularidades denunciadas públicamente por la propia doctora Echaiz. Entonces, tenemos un manejo extraño, no tan transparente como debiera ser, de quienes están en tales cargos. Si a eso le sumamos este nuevo supuesto de que al doctor Carlos Ramos Heredia, a pesar de que se le venció el plazo en esa oficina, se le mantiene, levanta muchísimas suspicacias. Otra cosa, fuera de ese periodo, el periodo del doctor Ramos se le venció en esa oficina el 7 de febrero. El 26 de febrero de este año, el doctor Ramos, para el caso relacionado a la Centralita, emite un informe donde propone al fiscal de la Nación, entonces Peláez Bardales, que le abra una denuncia penal a los fiscales que habían participado del allanamiento en el caso de la Centralita. Entonces, una decisión tan importante sobre un caso tan relevante que está en el ojo público, emitido luego del plazo en el que debió haber dejado el cargo, también lamentablemente levanta suspicacias. Lo que nosotros estamos aquí señalando es que el Consejo Nacional de Magistratura debe entonces, para evitar todas esas suspicacias y que se cumpla la ley y se respete la ley de parte de los máximos representantes del Ministerio Público, que evalúe esta infracción a la ley del Ministerio y sancione como se debe. Digamos, ¿la mayor parte de las suspicacias van por el lado de las denuncias contra el gobierno regional? No coinciden, están en ese escenario. En efecto, están en ese escenario ahora. Ese famoso informe del 26 de febrero que propone esta apertura de denuncia penal a 2 fiscales que hicieron el allanamiento o fueron responsables del allanamiento de la Centralita, la motivación es cuestionable, es bastante, digamos, tiene muchas falencias. Por ejemplo, tiene solo sustento en las declaraciones de, por ejemplo, el congresista Heriberto Benítez. Y no tiene o no dice por qué en todo caso no se aceptan la explicación que en su debido momento en ese procedimiento dieron los propios fiscales. Entonces pareciera que estuviera parcializada, ¿no? Cuando cualquier tipo de decisión, sobre todo una que define abrir una denuncia penal o solicitar una denuncia penal, tiene ese peso, ¿no? Entonces es una resolución desde el punto de vista de motivación cuestionable, dirigido, o mejor dicho, relacionado con el caso de la Centralita, ¿no? Entonces, eso es lo que se le propone ahora al Consejo. Felizmente fue, digamos, nuevamente considerado por el Pleno y estas 2 denuncias no mueren, sino que se comienzan de oficio en el Consejo. Nosotros ya no aparecemos como denunciantes, es decir, no vamos a poder entrar a ver las declaraciones, los informes. Lamentablemente no lo vamos a poder hacer, pero esperamos que por transparencia el propio Consejo informe públicamente cómo van estos casos. ¿En cuánto tiempo? El reglamento te pone plazos respecto de contados meses, pero a veces por la complejidad del tema, parece no serlo. Es muy sencillo, debiera ser en lo que indican en unos 2 o 3 meses a lo mucho, que tenga una decisión firme. Lo que nosotros también quisiéramos relevar es que es importante que el Consejo vea todos estos cuestionamientos en un escenario. Es decir, tiene que tener en cuenta que sucede este tema de el nombramiento de estos fiscales de una forma, digamos, irregular, no defendiendo la independencia fiscal. Sucede el plazo prorrogado contra la ley en la Oficina Suprema de Control Interno del doctor Carlos Ramos, y también suceden estos otros traslados de fiscales relacionados a la Centralita o ANCAS de mano del propio doctor Peláez Bardales.
A lo que vamos es que el Consejo tiene que analizar esto disciplinariamente en conjunto, en contexto, porque si no, tienes un caso que lo separas, lo divides y obviamente punto por punto no se puede ver de repente las coincidencias de estos hechos, la lógica que tendría sobre presuntas impunidades y no se podría, digamos, ejercer un debido control disciplinario. Nosotros hemos solicitado que casos como este, y el Consejo ya debería hacerlo de oficio, los acumulara, ¿no? Ojalá que tome esa decisión, digamos que sería muy buena para una debida investigación en este caso. ¿En qué cambia la situación que ustedes hayan presentado la denuncia cuando era fiscal José Peláez Bardales y ahora es fiscal Carlos Ramos Heredia? Bueno, en principio, bueno, es diferente que, bueno, son altas autoridades, ¿no? Carlos Ramos ahora es la máxima autoridad del Ministerio Público y esperamos que el Consejo Nacional de la Magistratura, que también es una muy alta autoridad, proceda a investigar con independencia, ¿no? Nosotros creemos que hay interesantes señales de que así podría ser, con la aceptación, digamos, de oficio de estas denuncias. Esperamos que no cambie la postura, ¿no? Claro, pero él se le denunció mientras era fiscal todavía. Fiscal Supremo de Control Interno y ahora es fiscal de la Nación, así es. No cambiaría jurídicamente en nada, la responsabilidad sería la misma. ¿Y la sanción? Nosotros hemos propuesto que sea una sanción de destitución, porque sí creemos que es a la fiscalía, como fiscal de la Nación. Como fiscal supremo, punto, ¿no? Y también hemos estado señalando de que el Consejo en su debido momento debiera analizar si lo que dijo en ese momento la doctora Echaíz sobre el proceso de elección de fiscal de la Nación tiene o no asidero. Si tuviera asidero, ya estamos hablando de irregularidades sentadas y comprobadas en el proceso de elección de fiscal de la Nación, ergo la elección del doctor Carlos Ramos como fiscal de la Nación. ¿Y la sanción para José Peláez? Dependiendo de cómo lo señale el Consejo, nosotros hemos pedido que también sea una destitución, ¿no? Porque todo parte de ahí, en verdad, quien debió haber llamado, por ejemplo, a la nueva convocatoria de esa Fiscalía Interna, de control interno, debió haber sido el doctor Peláez como fiscal de la Nación en ese momento. Ahora, hubo una denuncia que también fue desestimada por el Consejo Nacional de la Magistratura que tenía que ver con el caso Sánchez Paredes. ¿Qué pasó ahí? Sí, a ver, no es tan cierto que haya sido desestimado porque en verdad el caso ya existe, ya está abierto antes de que nosotros presentemos este grupo de 3 denuncias. Lo que pasa es que en el caso Sánchez Paredes nosotros estábamos proponiendo al Consejo cómo es el camino jurídico para determinar una probable responsabilidad del doctor Peláez en este caso de los Sánchez Paredes, ¿ya? Era más que nada la propuesta jurídica que nosotros sí creemos que tuvo mucha responsabilidad, mucha negligencia en un caso tan paradigmático para el país y que por eso de tipo de cosas también estaba siendo visto por una corte del Distrito Judicial de Nueva York, ¿no? Nosotros lo que estábamos proponiendo era, Consejo, ten en cuenta que de acuerdo a la normatividad, esta sería la responsabilidad, la argumentación jurídica, ¿no? Porque también hay que tener muy presente que no basta denunciar estos casos ante el Consejo. Primero, es eso. Lo segundo es que los consejeros que estén a cargo de estas investigaciones den una absoluta garantía de imparcialidad en el trámite, pero que además la sustentación jurídica con la que se presenten estas denuncias sea la debida y fortalecida para que después, digamos, no vayan a haber un problema, digamos, de no investigación debida por la pobreza de repente al inicio de los argumentos propuestos, ¿no? Los argumentos jurídicos propuestos. ¿Significa que si no ha sido desestimado, permanece, está pendiente o se está viendo por otro lado? Está pendiente. Mira, de lo que nosotros tenemos conocimiento, el doctor Peláez Bardales tendría entonces ahora 5 procesos de investigación o investigaciones preliminares ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Uno es por el caso Sánchez Paredes, este pedido de información que señalaba la Corte de Nueva York. Lo segundo es las presuntas irregularidades que sostuvo en su momento la doctora Echaíz para la elección de fiscal de la Nación, ahí ya van 2. Lo tercero es estos presuntos traslados, digamos, inmotivados de los fiscales que en Ancash comenzaban a investigar a César Álvarez, van 3 denuncias. La cuarta es la que ahora se ha admitido de oficio, que es lo relacionado a la selección de estos fiscales provisionales relacionados en cierta forma con el gobierno regional de Ancash, y la quinta es no haber convocado en su debido momento a la Junta de Fiscales Supremos para elegir al nuevo titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno. 5 denuncias que tiene en procedimiento el doctor Peláez en estos momentos ante el Consejo. ¿Y estas denuncias habrían influido en que él no vaya a la reelección?
En principio, si es que eso influyó, nosotros creemos que fue para bien, ¿no? Uno no puede tener como máximo representante del Ministerio Público a alguien que lamentablemente sea muy cuestionado. No estamos hablando de una violación a la presunción de inocencia, estamos hablando de que los ciudadanos tienen la necesidad de que sus fiscales le den como máxima autoridad de su Ministerio Público a alguien que sea absolutamente cuestionado. Si eso fue el peso al final de que el doctor Peláez no fuera, pues perfecto. El problema es que el resultado tampoco no fue, digamos, el mejor, ¿no? Lamentablemente el doctor Carlos Ramos fue indicado, de acuerdo a denunciantes de Ancash, como uno de los presuntos involucrados en todo este problema del caso de la Centralita, lo relacionado a Dante Farro, si el doctor Ramos en su debido momento lo investigó o no, etcétera. Eso todavía está pendiente de investigaciones, pero no obstante lo elige la Junta de Fiscales Supremos al doctor Ramos, que era uno de los también muy cuestionados. La pregunta es, ¿por qué la Junta de Fiscales Supremos no eligió al menos cuestionado, que en ese caso era el doctor Pablo Sánchez? Nunca lo sabremos, las decisiones no se motivan, ese proceso de elección no fue transparente, no se sabe cuáles fueron los criterios que pesaron para decir el doctor Carlos Ramos merece ser fiscal de la nación y da la garantía, sobre todo a la población de Ancash, que lo que se va a hacer ahora va a distanciarse diametralmente de lo que ha venido sucediendo en la región. Como tú mencionas, todos habían sido cuestionados, todos los que eran postulantes. Entonces, quedarnos con el menos cuestionado tampoco no es la mejor opción. Exacto, es como tú puedes estar ya señalando, es un escenario de crisis, ¿no? Que nos hace pensar en cómo es que estos fiscales llegan a estos cargos tan importantes y te hace retroceder o llevar la mirada hacia el Consejo Nacional de la Magistratura, que es al final la institución que pone a los fiscales supremos en donde están. Fueron esas elecciones transparentes, debidas, con criterios objetivos, fuera de redes presuntas o de X presiones. Eso sería bueno analizar también. ¿No hay postulantes? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que también han habido cuestionamientos en los procesos de selección del Consejo Nacional de la Magistratura, donde no necesariamente el que es públicamente conocido como interesante para que pueda asumir un cargo de esta naturaleza, al final resultan, digamos, vapuleados. Es algo como lo que sucede con la elección del Tribunal Constitucional, porque no tenemos a nuestros mejores juristas elegidos de una sola vez y tenemos que pasar por todo este viacrucis donde ellos son cuestionados, son, digamos, tomboleados en el Congreso ante las decisiones y pactos que se demoran a nivel político, ¿no? Ese es el gran problema. Pero no solamente eso, sino también la transparencia de las elecciones de los magistrados supremos en el Consejo Nacional de Magistratura, ¿no? Mucho se dice de que las dos fiscales supremas que le dieron los votos ganadores, por así decirlo, al doctor Carlos Ramos como fiscal de la Nación, serían o saldrían de convocatorias cuestionadas. Nosotros que hemos hecho seguimiento a su proceso de convocatoria, lo que sí tenemos que preguntarnos, o mejor dicho, cuestionar, es que no fue debidamente transparente. Hasta el día de hoy nosotros esperamos del consejero responsable de esa convocatoria información clave para saber si es que la calificación fue igualitaria o no, o fue, mejor dicho, sin discriminar a nadie, ¿no? Hasta ahorita seguimos esperando esa información, que bueno, es algo también que hay que ver, ¿no? Como tú muy bien has señalado, pareciera que de todos lados hubieran cuestionamientos, que pareciera que no hubiera salida, pero en todo caso es sano lo que actualmente está sucediendo. Los cuestionamientos salen, los funcionarios tienen que salir debidamente a indicar también porque esos cuestionamientos no tienen sustento, que es lo que ya sucedió también con el Consejo Nacional de la Magistratura el fin de semana. Ellos han sido señalados en estos días como supuestamente por el Diario de Comercio parte integrante de una red de corrupción del doctor César Álvarez, y se han señalado a 3 consejeros. Los consejeros en su momento han sacado ya unos comunicados que sería interesante también analizar si tienen en efecto la fuerza para contradecir estos cuestionamientos, ¿no? Ahora, esta crisis que mencionas para la elección del fiscal, ¿esta ha sido una de las elecciones más cuestionadas o ya viene siendo ya como una costumbre en las últimas elecciones? Han sido las más cuestionadas. Mira, las otras elecciones de fiscal de la Nación han tenido también sus problemas históricos, a los que actualmente se han sumado otros, ¿ya? Tradicionalmente, ¿qué ha pasado? Un tema de falta de transparencia. No se llega a conocer cuáles son los, digamos, oficialmente candidatos que postulan a la Fiscalía de la Nación. No se sabe con detalle cuál es su plan de trabajo, etcétera, ¿ya?
Pero, en cierta forma, la Fiscalía tenía un criterio, digamos, de nombramiento, que era el más antiguo, que se rompió, entiendo, con la elección del doctor Peláez Bardales. Eso es lo que indican incluso las mismas fuentes fiscales. A esos problemas históricos de transparencia y, digamos, criterio objetivo de la elección, se suma que en esta elección, particularmente, los candidatos que eran voceados eran los más cuestionados. El doctor Peláez Bardales, lamentablemente, el doctor Carlos Ramos, lamentablemente. Y se suma que había un candidato que era el menos cuestionado y que tampoco no decía yo decido postular, sino hasta el último tramo de la elección. Pero a eso se suma, además, estas presuntas irregularidades que denunció públicamente la doctora Gladys Echaíz. Y se suma unas coincidencias que la verdad son extrañas y están para el análisis. La Fiscalía se encontraba dividida en dos grupos. Los que querían como fiscal de la Nación al doctor Ramos, o en su momento se pensó al doctor Peláez, y los que tenían una opción diversa. Los de la opción diversa fueron paulatinamente, uno a uno, nombrados a Jurado Nacional de Elecciones. Eso lo sacaba fuera de la elección de fiscal de la Nación. Entonces, ahí una minoría, mayoría se impuso, lo que no es regular en este tipo de elecciones, ¿no? Ahora, finalmente, para la juramentación del nuevo fiscal de la Nación no asistió el ministro de Justicia. ¿Para ustedes eso es un indicio de algo? Bueno, son actos importantes, signos importantes, y de repente, por todo lo que ha acontecido y lo que hemos todos sido testigos de toda esta gama de cuestionamientos que para muchos todavía no queda debidamente levantados, la no presencia del doctor Figaro en efecto puede haber sido un signo de que no está de acuerdo con lo que está pasando, definitivamente. Igual que ustedes. Así es, así es. Bueno, finalmente te quiero hacer también la pregunta que le estamos haciendo a todos nuestros televidentes a través de nuestra cuenta de Twitter, y es que Fiorella Nolasco ha mencionado que 25 años de prisión para los asesinos de su padre no van a ser suficientes para contrarrestar toda la corrupción que se vive en Ancash. Lo que estamos proponiendo en nuestra pregunta es ¿qué se puede hacer para frenar la corrupción? ¿Tú qué piensas al respecto? Yo creo que se pueden proponer tres cosas centrales. Primero, bueno, proponer no, efectivizar. Primero, necesaria voluntad política. Aquí no se puede luchar contra la corrupción si es que las más altas autoridades del sistema de justicia, por ejemplo, no se compran el pleito. Y por eso el problema de que alguien tan cuestionado esté al mando del Ministerio Público, ¿ya? Pero es necesario la voluntad política. Sin eso no se avanza. El punto número 2 es, si bien es cierto estos avances que ha hecho la Policía Nacional de las detenciones y comenzar a llamar a los presuntamente involucrados para que den sus testimonios, si bien es cierto esos son pasos importantes, es necesario ver si el esquema de fiscalización de los actos de corrupción responden a la lógica de la corrupción. Te pongo un ejemplo. El doctor César San Martín, hace ya un par de años o un poco más, como presidente del Poder Judicial, señaló en un pedido de facultades extraordinarias que lamentablemente la OCMA no se daba abasto y, de acuerdo a la lógica que estaba estructurada, no podía luchar contra las famosas redes de presuntas mafias judiciales. Estamos hablando aquí de una corrupción que tiene una lógica y que no se condice con el marco institucional. Es necesario entonces revisar ese marco institucional y ver cómo afrontar de frente las famosas redes de corrupción que ahora ya se están haciendo muy populares, ¿no? La relación de esta persona con tal persona, presuntas relaciones, por cierto, y eso sin duda tiene que después ser debidamente fundamentado. Y la tercera, otra cosa súper importante es los medios de comunicación. Que los medios de comunicación se compren el pleito también de la lucha contra la corrupción y no dejen morir los casos que recién están comenzando. Esto tiene para rato. Bien, muchísimas gracias. Ha sido la opinión entonces de Cruz Silva, abogada del área de Justicia Viva del IDL, pero también estamos esperando sus opiniones en nuestra cuenta de Twitter, @atv_más, @fiosifo en mi cuenta personal y @másquenoticias. Nos vamos a una breve pausa, pero regresamos con Más que Noticias.